Y dijo: si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios, y haces lo recto a sus ojos, y obedeces sus mandatos, y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Palabra de Dios. Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y mucha paz también de parte del Espíritu Santo, el Consolador que nos envió el Padre. Este texto de la Sagrada Escritura está contenido en el Éxodo, capítulo 15, versículos del 26 al 27. Empezaba el pueblo de Israel su travesía por el desierto y llegaron a un lugar donde había agua, pero estas aguas eran amargas. Y dice la palabra de Dios que el pueblo iba sediento y también iba sediento su ganado. Todos llevaban sed, pero llegaron a un lugar donde encontraron agua, pero esas aguas estaban amargas. El Señor tenía siempre la provisión para ayudar a su pueblo por ese camino por donde Él mismo los estaba guiando y por donde Él mismo los había conducido. Les había dado una orden por donde debían caminar. Pero el pueblo muchas veces se rebelaba frente a los obstáculos que encontraba en el camino. Y uno de esos obstáculos en el desierto era continuamente el problema del agua. Hace mucho sol, mucho calor en el desierto, y ellos continuamente necesitaban saciar su sed, ellos y sus ganados. Pero todos sabemos que en el desierto abunda la sequía. Es entonces cuando llegan a este lugar llamado Mará, que significa amarga, y encuentran un agua que ellos no podían aprovechar, que no podían disfrutar. Se rebelan contra Moisés y Moisés clama a Dios: ¿qué hago? Y entonces el Señor le muestra a Moisés un madero. Y le dice que coja ese madero, lo lance a esas aguas amargas. Y en ese momento, esas aguas se iban a sanar. Moisés obedece la orden de Yahvé, coge el madero, lo echa al agua y el agua se vuelve dulce y todo su pueblo pudo calmar la sed. Es en este lugar donde Dios se revela como el Dios que sana, en hebreo, Yahvé Rafa, porque yo soy Yahvé el que te sana. La fuente de la curación, la fuente de la sanidad, es Yahvé nuestro Dios. Desde el principio, siempre tuvo la iniciativa de sanar a Adán y a Eva cuando cayeron en pecado. Y ahora con su pueblo caminando por el desierto, también se presenta como ese Dios que viene a salvarnos, a curarnos de las enfermedades del alma y también las del cuerpo. Y Dios Padre, que es Espíritu,
envía a su Hijo amado Jesucristo para que sea esa real, palpable fuente de sanidad para cada uno de nosotros. Por eso lo hace semejante a nosotros. ¿Y qué hace? Lo mete en un cuerpo como el de nosotros. Un cuerpo que se cansa, un cuerpo que siente sed, un cuerpo que siente dolor, un cuerpo que llora, un cuerpo que se irrita, un cuerpo que puede sentir tristeza, como lo experimentó allá en Getsemaní. Por eso, para que Jesucristo sea esa real fuente de sanidad, la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulos 10, versículo 5 dice: por eso, al entrar en este mundo dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Muy complicado que un espíritu sienta el dolor, sienta la tristeza, sienta la fatiga, el cansancio, la sed. No podría Jesucristo entendernos y comprendernos completamente frente al flagelo de la enfermedad y del dolor si hubiera venido en espíritu. Por eso el Padre Eterno le forma un cuerpo, porque Él iba a venir a salvar a hombres y mujeres que iban a sentir dolor en el cuerpo, en los músculos, en los huesos. Por eso le forma un cuerpo a Jesús y a través de él se hace más palpable, más real, se cristaliza más ese nombre con el que se identificó allá en medio de las aguas amargas, como Yahvé, el que te sana, Yahvé Rafa. ¿Y qué hacía nuestro Jesús para sanar? Tocaba, usaba sus dedos. Hay pasajes en la Sagrada Escritura donde nos muestra que cogía sus dedos y los introducía en los oídos de los sordos y les decía: Efetá, ábrete. Cómo utilizaba él todo su cuerpo, toda su carne, para hacerse instrumento de curación en medio de su pueblo. Tocaba, imponía las manos, unas manos que tocaran el cuerpo de los enfermos. Usaba también la tierra, y esa tierra cómo la usaba, amasándola, mezclándola con su saliva. Utilizaba su lengua para hablar, como cuando resucitó a la hija de Jairo y le dice Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Es pues nuestro Señor Jesucristo esa fuente de salvación. Ese título de Yahvé Rafa, el Dios que te sana, Yahvé el que te sana, se hace sacramento, se hace palpable a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también abrazaba. Por eso también tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. El cuerpo de Jesucristo, sacramento, podía tocarse, podía palparse. Esa sanidad de Yahvé nuestro Dios a través de Jesucristo. Qué hermoso nuestro Padre. Le forma un cuerpo a Jesús para que Él pueda identificarse con nosotros, para que pueda sentir lo que nosotros sentimos. A veces nosotros, en medio de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades, queremos darle instrucciones a Dios
cómo sanarnos. A veces tenemos expectativas. Señor, tengo esta dolencia, sáname de esta forma. A veces nosotros queremos indicarle al Señor qué debe hacer para librarnos del dolor de la muerte. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro segundo de los Reyes, que nos habla de la curación de un hombre que era muy importante. Era jefe del ejército del rey de Aram. No era del pueblo de Israel. Pero este hombre fue conducido, fue orientado a que fuera a recibir sanidad a través del profeta Eliseo. Esta historia la encontramos en el libro segundo de los Reyes, todo el capítulo 5. Vamos a tomar algunos apartes, porque cuando le dicen a Naamán, el sirio, que vaya a buscar sanidad de su lepra, donde el profeta Eliseo, él llega con una expectativa. Él llevaba algo en su corazón. Seguramente que Eliseo va a salir a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Esa era la expectativa, eso era lo que ya él se había fijado en su mente y en su corazón, que haría este siervo de Dios, del Dios verdadero, Eliseo, cuando él llegara y estuviera frente a él para que fuera curado de su lepra. Una idea preconcebida. Va a salir a mi encuentro, se va a detener, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Pero cuando Naamán llega donde Eliseo ni siquiera sale a mirarle la cara. Dice el versículo 5, capítulo 5 del versículo 5. Dice que cuando llega Naamán, Eliseo para nada se mueve, ni siquiera salió a mirarle la cara. Solamente lo que hace es enviar a un mensajero y decirle, vaya, dígale a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y su piel rejuvenecerá. Ni siquiera se lo dijo él personalmente, mandó a su ayudante, a su mensajero, que le diera esa razón. Claro que Naamán se enojó, porque eso no era lo que él esperaba. Y furioso se devuelve otra vez a su ciudad de origen, porque no había sido atendido directamente por el profeta. Los siervos que lo acompañaban le dicen, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Él aquí vence su orgullo y obedece. Obedece, se devuelve, va y se sumerge 7 veces en el Jordán y su piel rejuvenece. Para nosotros recibir sanidad de Dios, es muy importante que tengamos en cuenta estos 2 elementos. La humildad. Pedir con humildad, como en una ocasión un leproso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
A veces pedimos con orgullo, a veces pedimos con soberbia, a veces queremos que el Señor nos sane en el momento que nosotros queremos y de la forma y la metodología que nosotros queremos. Pero el Señor sana según su voluntad, según su propósito, según lo que Él está haciendo a través de esa dolencia en nuestro corazón, en nuestro entorno y en el mundo. Porque el sufrimiento, porque el dolor también se hace redentor en las manos del Señor. Obediencia y humildad. Este hombre estaba rebelde, no quería ir. No quería obedecer la orden del profeta, pero se humilló, se hizo humilde, obedeció, doblegó su corazón y una vez se bañó en las aguas del Jordán, su piel sanó. ¿Cómo nos sana el Señor? Nos sana conforme a su bendita voluntad. Y cuando nosotros también hacemos uso de la obediencia y de la humildad. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículos del 22 al 26, nos habla también de un caso donde le indican a Jesús qué debe hacer para sanar a este enfermo. Dice la palabra de Dios. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que lo toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo. Y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente, y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Aquí que le dicen a Jesús, toque a este ciego, tóquelo para que vea. También le estaban dando una instrucción, cómo debía él obrar para alcanzar sanidad de este ciego. Pues él no hace eso. Él lo primero que hace es que lo toma de la mano y lo saca fuera del pueblo. Otra de las formas como el Señor nos cura a nosotros es sacándonos de la situación en la que estemos. A veces nos puede parecer que la situación que estamos viviendo es la normal, es la que está de acuerdo con la bendita voluntad de Dios, pero resulta que no. A veces es el ambiente, el estado, el entorno en donde estamos, los que nos tienen enfermos, los que nos tienen ciegos espiritualmente. Y cuando estamos ciegos espiritualmente por el pecado, contaminados en el lugar donde estamos desarrollando nuestras vidas, ahí vamos a estar enfermos, ciegos espiritualmente, sumergidos en el pecado. ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué situación estamos experimentando que nos tiene enfermos? Y la solución no es que Jesús nos toque. La solución es que salgamos de esa circunstancia, de esa situación, que salgamos de ese lugar. ¿De dónde necesito salir? Para los propósitos de Dios. Es necesario a veces abandonar, como le pasó a Abraham, incluso a su pueblo
y a su parentela. Esa fue la ordenanza que el Señor le dio a Abraham. Sal de tu pueblo y de tu parentela y ven al lugar que yo te voy a mostrar. ¿De dónde debo salir para alcanzar la sanidad? Y hay otra palabra hermosa en Lucas 17, versículos del 11 al 19, que nos habla de la curación de 10 leprosos. Dice, de camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Aquí Jesús tampoco se acerca a los leprosos. No los toca. Dice que estos hombres estaban a distancia. Claro, los leprosos debían estar a distancia del pueblo porque la lepra era supremamente contagiosa. Entonces, ellos debían estar lejos. Y la palabra de Dios no dice que Jesús se acerque ni que los toque, sino que les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Otra fuente de sanidad. Ir al sacerdote a confesar nuestros pecados, a pedir un consejo, a que en el nombre del Señor hagan una liberación, incluso un exorcismo. ¿Cuánto nos enferman los ataques espirituales? Pues el Señor aquí da otra fuente de sanidad. Vayan al sacerdote. Por eso el sacramento de la reconciliación en nuestra Iglesia Católica lo tenemos considerado como un sacramento de sanidad, de curación. Porque a través de este ministerio, a través de los siervos que el Señor coloca para que nos pastoreen, para que pastoreen a su pueblo, para que ayuden, también nosotros podemos recibir sanidad y recibir también liberación. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Compasión, esa palabra tan hermosa que significa ponernos en el corazón del otro. Unir nuestro corazón con el corazón del afligido, del triste, sentir ese mismo dolor, sentir esa misma angustia. Qué hermosura que el Señor nos haga fuente de sanidad también a través del hermano, a través del sacerdote, a través del ministro de Dios. ¿Cómo sana Dios? Dios sana según su bendita voluntad, según su querer, en su tiempo. Y estas 3 citas bíblicas nos muestran unas de las tantas formas como el Señor ministra sanidad en medio de su pueblo. Recordemos que le dio el Padre a Jesús un cuerpo para que pudiera Él comprendernos y sentir nuestros propios dolores. Isaías 53:5 dice
que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Por eso le damos gracias a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, y también nuestro médico, el que nos cura, el que nos sana, el que nos libera a través de diferentes formas. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos esa fuente de sanidad en Jesucristo el Señor. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por ser nuestro Dios Rafa, ese Dios que nos sana. Invoquemos pues a nuestro Padre como esa fuente de sanidad que puede venir a calmar tanto dolor, tanta tristeza, tanta confusión, tanta enfermedad mental que tenemos y que padecemos en el mundo en este tiempo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por sanarnos, por liberarnos. Que la paz y el bálsamo sanador de las llagas de nuestro Señor Jesucristo desciendan sobre nuestro espíritu, cuerpo y alma y seamos sanados para la gloria del Padre, por la obra del Hijo en el Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los enfermitos del mundo entero. Shalom, shalom.